Buenos días a todos. Bienvenidos y enhorabuena por no haberos confundido de hora, que eso tiene su mérito, ¿no? Con estos cambios, todavía estamos en modo final de la temporada de Navidades, con este fin de semana de Reyes, y así el cambio de hora cuesta un poco. Pero bueno, lo dicho, bienvenidos. Regresamos a nuestro horario habitual de la temporada del curso, con nuestro culto que empieza con la enseñanza, la clase bíblica, y las familias, los niños, sus clases bíblicas. Así que vamos a orar y pedir al Señor que nos dirija a todos en esta tarea, en este nuevo día. Señor, te damos gracias por poder reencontrarnos de nuevo alrededor de tu palabra. Gracias por poder seguir como iglesia dando testimonio de quién tú eres, buscando entender tus planes y creciendo juntos en las circunstancias que tú pones en las vidas de cada uno de nosotros. Te pido que tú bendigas a las profesoras y profesores de la escuela dominical y a todos los niños y niñas que participan en ello, que este tiempo sea un tiempo que marque una diferencia en sus vidas. Y te pido también que para nosotros, los que nos acercamos a tu palabra, para escuchar lo que tienes que decirnos, tú nos hables de una manera personal y nos sigas dando la visión, las fuerzas, las prioridades de ser las personas y la iglesia que tú quieres para esta generación, para esta etapa de la vida y de la historia que nos toca vivir. Te damos gracias por todo ello y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez los planes no han salido como esperabais. A lo mejor habéis estado durante meses planeando un viaje, todos los detalles, las rutas, los lugares, lo que te gustaría visitar, la casa que quieres alquilar o el hotel o donde vas a aparcar la autocaravana, en fin, cada uno es la manera que tenga de viajar. Y cuando llegas, nada sale como esperabas. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí, ¿verdad? O quizás has hecho un plan de preparar una comida especial en casa y justo cuando están a punto de llegar ya los invitados, o te has equivocado en un ingrediente, o se te ha quemado, o... Bueno, yo sé que eso que a Elena jamás le ha pasado, pero a otras personas seguro que alguna vez eso no ha salido como tú esperabas, ¿no? Una reunión familiar que de pronto salta una chispa que no tenía que haber saltado y lo que hubiera sido un rato agradable pasa a ser tenso. Esas cosas ocurren en la vida, ¿no? Planes que a veces no salen como quieres, pero que al final el resultado no es malo. Incluso descubres cosas que no habías esperado que ibas a descubrir, ves cosas que no habías visto tú antes en la guía de viajes, o descubres una situación que había que resolver, qué sé yo, cosas inesperadas y que sin embargo hacen que la sorpresa haya merecido la pena. Claro que también puede pasar, eso va mucho en el carácter de cada uno, que cuando las cosas no salen como quieren, tú te tuerces y ya da igual. O sea, ya lo ves todo negro, todo oscuro, todo sin posibilidad de solución y ni siquiera eres capaz de disfrutar lo que está ocurriendo, porque ya lo único que piensas es, sí, pero yo quería esto, no esto. Y eso ya te impide perderte incluso los detalles hermosos que estaban a la vuelta de ese recodo inesperado. Hay veces que en la vida circunstancias imprevistas se convierten en determinantes y marcan una diferencia en tu vida. Un encuentro casual, una persona que pasa a ser la persona más importante de tu vida sin tú ni siquiera haberlo sospechado, un viaje que va a ser temporal y se convierte en tu lugar de residencia definitivo. Tantas cosas, ¿verdad?, inesperadas que marcan nuestras vidas. Como dice el poeta español, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y aunque como creyentes sabemos que el Señor está en nuestro camino, es cierto que nosotros lo vamos descubriendo y va siendo resultado de las decisiones que tomamos. Llegamos al final del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es un viaje lleno de sorpresas y lleno de circunstancias inesperadas para sus protagonistas, pero a través de las cuales el Señor estaba edificando su iglesia.
Y lo que hemos visto a lo largo de estos meses es cómo esa promesa inicial que el Señor hizo de que Él edificaría su iglesia y que Él enviaría el poder necesario para que su iglesia fuese adelante, vemos ese recorrido de esas primeras décadas de la vida de la historia de la iglesia. Y algo sorprendente, o quizás no tan sorprendente, es que la iglesia cumple la misión que Dios le había dado, pero a veces no exactamente como ellos esperaban que se iba a cumplir. Y aún así, Dios estaba edificando su iglesia. Yo no sé si recordáis algún momento, algún acontecimiento en el libro de los Hechos que para vosotros os haya llamado la atención o os parezca especialmente significativo. Aquí os pido que hagáis un recuerdo de las clases en las que hemos estado estos meses o de lo que sabéis del libro de Hechos. ¿Hay algo de ese viaje de la iglesia del libro de los Hechos que para vosotros sea especialmente importante, significativo, o os haya llamado la atención? Y me diréis, a estas horas tan pronto nos haces pensar. Venga, un poquito, lo justo. Pues a mí la conversión de Pablo. La conversión de Pablo es una de esas cosas completamente inesperadas en la historia. Si alguien era menos probable que se convirtiera, era el gran perseguidor de la iglesia, ¿no? Y sin embargo ahí lo vemos. Se convierte y pasa a ser crucial, un instrumento clave en la historia de la iglesia. Gracias, Gloria. ¿Alguien más? ¿Algo que de esa historia de los Hechos? La obra continua del Espíritu. La obra continua del Espíritu. ¿En qué sentido, Emi? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, a Pablo, ¿no? Vale, el Espíritu Santo interviniendo y guiando, cerrando puertas o abriendo otras, interviniendo de manera directa o indirecta para que la iglesia siguiera adelante. La obra, la guía del Espíritu permanente en la historia de la iglesia. Otra cosa imprescindible para entender Hechos. ¿Algo más? Venga, que ya van saliendo cosas. La fidelidad de Pablo. ¿Y en qué ves la fidelidad de Pablo? ¿De Damasco? No se apartó ni a derecha ni a izquierda. Así que siguió adelante a pesar de todas las dificultades, se mantuvo fiel a esa visión y ese llamado de Dios, ¿no? Lo poco que le importaba su vida terrenal. ¿A quién? A Pablo. A Pablo, lo poco que le importaba su vida. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo...? Da igual cómo vestía o de qué trabajaría, lo que sea, simplemente miraba hacia el mandado que le había dado Dios. Se tenía claro que Dios le había mandado algo y él iba adelante con eso. ¿Algo más? La primera iglesia. ¿Qué cosa de la primera iglesia, Anita? La comunión entre hermanos, lo que compartían juntos. La relación que había entre ellos. Hay muchas cosas que vemos en el libro de Hechos. La verdad es que ha sido un viaje apasionante y fascinante el ver cómo Lucas, guiado por el Espíritu Santo, va relatando y va mostrándonos todos los personajes, los acontecimientos, cómo se van entrelazando y cómo Dios va edificando su iglesia. Y de alguna manera Lucas nos ha invitado a participar de ese viaje inicial de la iglesia primitiva. Y en este caso nos acompaña, y él acompañaba literalmente al apóstol Pablo en ese viaje final, en el libro de los Hechos, que le va a llevar a Roma. Y lo que vamos a hacer hoy, en los minutos de esta clase, es este último capítulo de Hechos 28, acompañar a Pablo y a Lucas, de alguna manera, en ese recorrido, en esos encuentros y en ese alcanzar la meta deseada por tanto tiempo. Y lo primero que tenemos es un recorrido realmente accidentado. Y aquí tenemos un mapa de los 4 viajes de Pablo, por cómo Pablo fue extendiendo su área de influencia hasta ese viaje último en el que estamos ahora, que lo va a llevar hasta Roma. Pero es curioso que Pablo se va a ver en una situación de un viaje que no era en absoluto deseado, o por lo menos no era como él lo había planeado. Estamos en el final de Hechos, capítulo 28. Si recordáis lo que vimos el año pasado, Pablo estaba en medio de un naufragio, pero para refrescar la memoria vamos a ir a 27:39, cuando después de varios días de estar en medio de un temporal del Mediterráneo, que son
tremendos, esos temporales, se encuentran con que el barco va a la deriva, a punto de naufragar, pero aún así él ha recibido la visión de parte de Dios de que van a llegar a salvo. Y cuando se hizo de día, Hechos 27:39, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave si podían. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar. Aflojaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con violencia al mar, que estaba golpeando con el temporal. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra. Los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Se vienen a la mente estas películas de naufragios, pues tal cual, ¿no? Relatado con todo lujo de detalles por parte de Lucas. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. A diferencia de los viajes anteriores, estos otros viajes que tenemos aquí señalados y que hemos visto en detalle en los meses anteriores, esos que llamamos los viajes misioneros de Pablo, este viaje a Roma no era el viaje planeado por Pablo. Pablo quería ir a Roma, llevaba años con el deseo de ir a Roma. De hecho, si pasamos un par de páginas en vuestra Biblia, estamos en Hechos 27, nos pasamos a Romanos 1, que por cierto, aunque viene después de Hechos, el libro, la carta de Pablo a los romanos, la escribió antes de lo que se está narrando en el libro de Hechos. Las cartas en el Nuevo Testamento no están colocadas en orden cronológico. Entonces, claro, ahora leemos una carta que Pablo escribió a los romanos, pero la escribió antes de este naufragio, mientras él estaba en Corinto, en uno de estos viajes, y escribió el deseo, capítulo 1, versículo 13. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Es decir, Pablo estaba deseando llegar a Roma, pero no había sido posible. Y ahora se encuentra en un viaje que no es el que él había planeado, pero es la manera en la que el Señor le va a permitir llegar a Roma. Y se produce un naufragio. También una de esas cosas que nadie desea en un viaje en barco. La pesadilla de un viaje en barco es naufragar, ¿no? Que tengas un problema en medio del mar. Y sin embargo, este va a ser un naufragio realmente providencial. Llegan a una isla, la isla de Malta, la vemos aquí en este mapa, ¿veis? Pero para que sea más fácil, aquí os pongo una foto de lo que sería la ensenada donde todavía hoy se llama así, la Bahía de Pablo, la Bahía de San Pablo, porque es el lugar donde se identifica que pudo encallar el barco, y de hecho las características de la costa coinciden exactamente con la descripción que hace Pablo de unos bancales que están aquí, entre estas dos entradas. Aquí están unos bancales de arena, donde hay unas piscifactorías. Pues ahí encalló el barco. Y por eso aquí tenemos una estatua en honor al apóstol Pablo, puesto que este es el lugar donde se puede identificar que ahí encallaron. Encallan ahí, en Malta, y se produce un tiempo de espera. Pasan el invierno de navegación, en esa época del año, entre noviembre hasta enero, febrero, no se podía navegar por el Mediterráneo, precisamente para evitar ese tipo de tempestades, y ahí van a pasar unos meses de espera hasta poder culminar su viaje. Y poco tiempo después se completa el itinerario, se hace la última fase del viaje. Y aquí tenemos ampliada, esto sería Malta, esa isla, esa nación, isla pequeña en el Mediterráneo, cerca de Sicilia. Y ya la última etapa, aproximadamente en febrero, en pocos días, van a navegar hasta Sicilia, ¿vale? Pasan en ese extremo de la bota italiana, donde le darán la patada a la isla, ¿no? Y llegan al puerto, la bahía de Nápoles, esto es actualmente la bahía de Nápoles, y continúan por la vía Apia, una de las calzadas más importantes del Imperio Romano, van a continuar su itinerario hasta Roma.
Y a lo largo del viaje lo que vemos son un montón de detalles que nos da Lucas. Nos habla acerca de las velas, de los timones, de las anclas, de dónde paran, de cómo se llaman los lugares en los que paran, las distancias que hay, el tiempo que tardan. Y yo no sé si es este tipo de cosas que cuando os toca leerlas os las saltáis, como hacemos con las cronologías o con las genealogías, ¿verdad? Que toda una lista de nombres y nombres y nombres. ¿Para qué tanto detalle? ¿Para qué tanto contarnos que si había un camino, si soplaba el viento del sur? ¿Y qué más nos da? Si el viento es del sur, del norte, del este y del oeste. Pero, ¿sabéis? Eso le da a los relatos bíblicos algo que lo diferencia de cualquier otro libro que pretenda tener valor espiritual. Y es que nos habla de la realidad de la obra de Dios en la vida de las personas. No es una ficción, no es una espiritualización, no son intervenciones en un mundo desconocido, no, es la realidad de los viajes, de los lugares, de los sitios. Y una de las cosas magníficas que tiene la palabra de Dios es que tiene un sabor de autenticidad, que se lo dan precisamente este tipo de datos, de relatos. De hecho, dice un autor que es un libro anclado en la realidad y es un diario de navegación de los más valiosos de la antigüedad. Es decir, se pueden seguir los datos que da Lucas, son la visión de un viajero no experto en navegación, pero que se fija en los detalles y que da una serie de datos que incluso han podido reconstruir hasta la deriva de un barco en una tormenta en el Mediterráneo por esos lugares, y termina exactamente donde Lucas dijo que terminaron. Hasta ese punto llega esa precisión. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra parte de cómo es la Biblia. La Biblia es la historia de la salvación encarnada en la vida de los seres humanos. Igual que Jesús se encarna como hombre para ser un ser humano real como nosotros. La Biblia se nos presenta a nosotros como el testimonio de cómo Dios intervino en la vida de hombres y mujeres como nosotros. No superhombres, ni personas ideales, sino personas que viven, y en esas circunstancias Dios interviene. Y vemos en ese viaje todos esos detalles, y que finalmente, capítulo 28 y versículo 16, cuando llegamos a Roma, por fin, el cinturón entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le vigilara. Es decir, se ha cumplido ese objetivo, pero no de la manera que Pablo deseaba inicialmente que se cumpliera. Se cumple ese recorrido. Pero una de las cosas más valiosas de los viajes no es solo llegar, sino las personas con las que te encuentras en el camino. Y si algo destaca en todos estos viajes y todas estas vivencias del apóstol Pablo, son los encuentros, a menudo imprevisibles, que también marcan la diferencia. Y nos recuerdan lo importante que es el encuentro personal en la expansión y en la vivencia del Evangelio. Y vamos a fijarnos en unos pocos encuentros que hay en este último viaje de Pablo para llegar a Roma. Y el primero, a mí, es un personaje que me ha asombrado desde el primer momento que tuve conciencia de él, y es Julio. Julio, el centurión benévolo. Y es que viendo este personaje, uno se da cuenta de que Dios tiene agentes en los lugares más insospechados. La persona que menos te podrías imaginar es la que va a ser un instrumento en manos de Dios sin que Él lo sepa ni lo pretenda. Pero Dios utiliza personas en lugares insospechados para ser las herramientas providenciales de Dios para tu vida o para la extensión del Evangelio. Y si alguien podía ser insospechado que ayudase a Pablo en su objetivo de llegar a Roma y de cumplir el plan de Dios, era este centurión romano. Y además, alguien, fijaros que es suficientemente conocido por Lucas, de hecho vivieron un naufragio juntos, lo llama por su nombre. Es una persona individual, no es un personaje anónimo entre las páginas de la historia. Es Julio, el centurión amable, el centurión que trató a Pablo de una manera especial. Aparece por primera vez en el capítulo 27, versículo 1. ¿Recordáis? Pablo, todos los problemas que tuvo en Jerusalén, y cuando ya se decidió, 21:1, que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos. No era una excepción, era
era la práctica habitual en la política del Imperio Romano. Si había presos que tenían que ir a Roma, pues lo que hacían era ponerlos en manos de la autoridad competente. Pues aquí, igual que se llamaría el furgón de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, pues allí se llamaba al barco, al centurión, que los acompañase a Roma. Era la política institucional normal. Entregó a Pablo, junto a algunos otros presos, a un centurión llamado Julio de la Compañía Augusta. Este Julio era un soldado profesional, un ciudadano romano, al que se le encarga que cumpla con su trabajo al que estaría bastante habituado. Además, por los datos que se nos da, sería un frumentario, es decir, un centurión encargado del control de los suministros. Y para Roma era esencial el control del tráfico marítimo y de las mercancías. Como pasa hoy en nuestro mundo, que hay un problema en el canal de Suez y nos suben los precios de todas las cosas que llegan a Europa. Entonces, el control del comercio, y en este caso de los alimentos, era esencial para la supervivencia del Imperio Romano. Y había todo un sistema imperial para asegurar ese transporte. Pues este era uno de esos engranajes en ese mecanismo. Y a la vez, esos grandes cargueros de trigo se podían utilizar como vehículos de transporte para los intereses del imperio. Y esa es la situación. Un trabajo más, un conjunto, una cuerda más de presos que tenemos que llevar a Roma y seguro que se lo tienen más que merecido y a ver si se acaba este tema cuanto antes. Era un carguero de trigo y lo dice más adelante el capítulo. Cuando dice que tienen que tiraron el resto del trigo. Por tanto, era un carguero de algo que era un alimento esencial para la supervivencia del imperio. Pero en medio de ese trabajo normal, vemos desde el primer momento un trato humano, un trato de cuidado particular del centurión hacia Pablo. No se nos dan las razones, pero algo diferente debió observar este centurión en Pablo, que empezó a darle un trato más personal. De hecho, en un momento crucial en el que los soldados, cuando se hundía el barco, querían matar a todos los presos, entre otras cosas, porque si un preso se perdía en el camino, el que pagaba con su vida era el soldado, pues para asegurarse de decir, no, aquí ninguno se escapa, querían acabar con ellos. Y el centurión hace todo lo posible para salvarle la vida a Pablo. Además, yo diría que le cuida durante el camino. Luego veremos algún detalle en una casa en la que le van a hospedar. Pero cuando llegan a Roma, se produce algo también un tanto sorprendente. Lo acabamos de leer antes. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero, no era lo normal, a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le vigilara. A cuenta de que este trato de favor a un simple preso que venía de un extremo del imperio. Mi opinión, y esto es opinión porque el texto no lo dice, es que aquí la intervención de Julio es la única que explica ese trato especial. Julio, cuando entrega a su preso, al que ya le había cogido un cariño especial durante esos meses de convivencia, se asegura de que el preso, al menos, tenga una situación favorable en su estancia en Roma. De alguna manera, la intervención de Julio es el instrumento en manos de Dios para la supervivencia de Pablo e incluso para que su llegada a Roma, aún como preso, pudiese ser un tiempo especial en el ministerio de Pablo. No es de sorprender que Pablo, cuando escribe a Timoteo su primera carta, le dice que oremos por todos los reyes y los que tienen posiciones de autoridad. Claro, Pablo ha visto lo importante que es que esas personas tengan unas actitudes benevolentes hacia todos, pero también hacia la Iglesia. Así que Julio, una persona que Dios utilizó en momentos clave de la historia de la Iglesia. Pero también se beneficiaron los acompañantes y hubo una serie de personas que estaban alrededor de Pablo, como si dijéramos los extras de la película, los acompañantes en el barco, la gente de Malta, que se van a ver beneficiados de esa presencia de Pablo en medio de ellos. Y es que nunca sabes quién va a fijarse en el Evangelio gracias a ti. Gracias a la intervención de Pablo sobrevivieron los 276 acompañantes que iban en el barco, porque Dios estaba protegiendo y favoreciendo a Pablo. Pero también en la isla de Malta vamos a ver cómo las personas sorprendidas van a acercarse al Evangelio. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, decía: ciertamente este hombre es un homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no le deja vivir. Sí, te has librado del naufragio, pero mira, la justicia divina, que te muerde la serpiente, tú de aquí no sales. Pero él, sacudiendo la víbora, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando, os imagináis, ¿no? Venga, a ver a este qué le pasa. Estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente. Pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Lucas siempre con ese toque un poco humorístico que tiene, ¿no? De asesino a Dios. O sea, la gente no tiene término medio, ¿verdad? Las muchedumbres cambian de manera así voluble. ¿Recordáis algún episodio parecido en la vida de Pablo? Lo hemos visto, ¿eh? En una ciudad que pasaron de querer divinizarlos a querer lincharlos. ¿Alguien se acuerda? En Listra. En Listra, cuando empezaron a predicar, los confundieron con enviados de los dioses y querían ponerle unas guirnaldas y ofrecerles sacrificios. Y después lo que quisieron fue acabar con ellos porque no aceptaban su mensaje. Ese cambio tan voluble, a favor o en contra. Y esto lo vemos aquí, una vez más en la historia, en la vida de Pablo. Pero ¿cuántas veces ocurre también en la vida del creyente y en la vida de la Iglesia? De poder ser a lo mejor apreciado, admitido, a ser rechazados y odiados, a veces por las mismas personas. Sigo leyendo. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Hablan de fiebres de Malta, precisamente. Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos proveyeron de todo lo necesario. Y aquí vemos cómo estas personas de Malta, primero cambiando de idea, luego se dan cuenta de que Pablo es alguien realmente especial y van a disfrutar de la bendición de la sanidad, que en este caso, por decisión divina, Pablo, como otros apóstoles, tenía en sus manos la capacidad de hacerlo. Así que se van a ver beneficiados de la presencia del apóstol. Es más, según la historia, aquí comienza la iglesia en Malta y empieza a crecer un testimonio cristiano del cual quedan testimonio, por ejemplo, en esto, que son las catacumbas de Malta. Algunas de las catacumbas más importantes fuera de Roma son las que están aquí, en Malta. Y, curiosamente, es ese desembarco inesperado por parte de Pablo lo que permite que empiece una obra de la que no nos cuenta nada el Nuevo Testamento, pero sí nos cuenta la historia, que empieza a desarrollarse en esta propia isla. Curioso, ¿verdad? Cómo pueden empezar las cosas de la manera más insospechada. Y en medio de esto que está ocurriendo en Malta, aparece otro personaje, Publio, el gobernante de la isla. Por cierto, para los que le gustan ese tipo de detalles, con un título que, después de haber sido Lucas criticado por haberle llamado hombre principal, resulta que esa palabra exacta es la que aparece en inscripciones que han descubierto los arqueólogos en Malta. Es decir, era el título oficial peculiar que se daba en Malta al gobernante que ocupaba la máxima autoridad. Una evidencia más de la fiabilidad histórica del libro de los Hechos. Pero ¿cómo es posible que el gobernante de la isla reciba en su casa a un preso que acaba de naufragar? Creo que aquí vemos otra vez la mano de Julio, el centurión. Que el gobernante de la isla reciba al representante de Roma es lógico, al centurión, es la máxima autoridad y por lo tanto es normal que lo reciba. Pero que reciba a un esclavo, o a un preso que viene encadenado, por decirlo así, para ser juzgado, eso no es lo normal. Pues ahí también creo que es Julio interviniendo para... A este vamos a tratarle como se merece, que además, gracias a él, a su intervención en nombre de Dios, hemos sido todos salvados. Así que vemos ese trato especial y van a ser beneficiarios de la bendición de Dios. Él, su padre y toda la nación.
La tradición dice que ese Publio, la tradición, no la Biblia, cuenta que ese Publio se convirtió en uno de los primeros obispos o líderes de la Iglesia de Malta, pero solo lo cuenta la tradición. Pero lo que vemos es la importancia de allí donde estés y con quien te cruces, ser testimonio del amor y de la misericordia de Dios para todos los que están a tu alrededor. Es lo que Pablo dice de dar testimonio a tiempo y fuera de tiempo. Encarnar el Evangelio, bien sea en la comodidad o en medio de un naufragio. Mostrar tu confianza en Dios en cualquier circunstancia, porque eso los demás van a ver la obra de Dios en tu vida y va a ser un testimonio, una auténtica campaña evangelística, el ver cómo tu vida es realmente dependiente de Dios, sea cual sea la circunstancia en la que estés viviendo. Y eso lo vieron todos los que estaban alrededor de Pablo y fue una bendición para sus vidas. Y es algo que vemos constantemente que ocurre a lo largo del libro de los Hechos. Como los cristianos van con el nombre de Jesús allí donde estén y cómo eso revoluciona y transforma el mundo en el que ellos estaban viviendo. Pasados 3 meses, versículo 11, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Sigue dándonos detalles, Lucas. Llegados a Siracusa, el mapa que habíamos visto antes, si queréis os lo pongo para que sepamos dónde estamos. Por aquí. Aquí. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y al día siguiente, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puzzoli, Nápoles. Allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta Foro de Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pablo se había encontrado con muchas personas durante el camino, pero ahora se encuentra con los hermanos. Y eso le llena de alegría y de ánimo para la última etapa del camino. Buscan a hermanos en el primer puerto y está claro que las noticias volaron a Roma. Se quedaron allí unos días y las noticias vuelan a Roma, de tal manera que cuando a los creyentes de Roma les llega la noticia de que está Pablo, organizan una comitiva no fácil. Estamos hablando de unos 45 kilómetros o 60 de distancia. Esos son varios días de camino de ida y varios días de camino de vuelta. Y por lo tanto vemos ahí el entusiasmo de los hermanos de Roma cuando saben que viene Pablo. No quieren esperar a que llegue, le salen a su encuentro. Y eso a Pablo, pues imaginaros, ¿no? Después del viaje, después de todas las dificultades, por fin llega a Roma y los hermanos de Roma hacen el esfuerzo de ir a recibirle y darle ese abrazo o ese beso o ese saludo de amor fraternal, de bienvenido Pablo. Y es que Pablo, como todos nosotros, necesita también ese contacto con los hermanos. Y aunque sabía que Dios estaba de su lado, el ánimo lo recibe de parte de Dios a través de los hermanos. Pero ¿no es así en nuestra vida también? ¿No es cierto que necesitamos recibir el afecto, el apoyo, la compañía de los hermanos de la fe? ¿Y no es asombroso también ver cómo Pablo, como cualquier cristiano, vaya donde vaya, tiene familia? Porque llega a una ciudad donde ni siquiera sabía que había cristianos, pero encuentra hermanos y se queda con ellos una semana. Y cuando llega a Roma, que no le conocían, porque Pablo nunca había estado antes en Roma, ni con la iglesia en Roma, solo les había escrito, salen y están deseando estar con él. Ese anhelo cumplido de parte de Pablo, de estar en Roma y estar en relación con los hermanos de allí. Así que avanzamos un poco. Después de encontrarse con ellos, con esos hermanos afectuosos, porque no hay desconocidos para la familia de la fe, podemos decir que misión cumplida. Dios edifica su iglesia y dirige nuestras vidas a menudo por caminos insospechados, pero cumple sus planes. ¿Sabéis? El Señor llamó a Pablo, a Saulo, en el momento en el que era más imprevisible para su vida, y cuando se convirtió, ¿recordáis lo que le dijo a ese temeroso Ananías que estaba temblando con la idea de encontrarse cara a cara con Pablo?
ve a verle. 9:15. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo había sido llamado para cumplir una misión, pero Pablo no sabía todos los detalles de cómo iba a ser esa misión. Y nosotros a veces querríamos tener todo atado y bien atado. Saber cuáles van a ser las consecuencias de las decisiones que tome. Saber cómo Dios va a hacer las cosas en mi vida. Y sin embargo, el Señor no obra así en nuestras vidas. Dios tenía un propósito para Pablo y iba a ir guiándole en el camino, pero no le iba a dar todos los detalles de antemano. Los iba a ir descubriendo. Y algunos de esos detalles podían ser desagradables y duros, pero Dios estaba actuando y dirigiendo su vida, aún en medio de esas circunstancias. Es más, podríamos decir que Pablo, en este caso, tenía algo a mayores de lo que podemos tener nosotros, porque a Pablo se le habían revelado algunos detalles. El Señor le dijo: Pablo, no te preocupes porque vas a llegar a Roma. Pero claro, la misión de Pablo también era una misión especial, que necesitaba ese refuerzo de parte de Dios. Y Lucas, por ejemplo, en varios lugares, o en el capítulo 23:1, por ejemplo, y en otros sitios, se nos menciona el deseo de Pablo, pero también la revelación de Dios de que ibas a llegar, aunque ibas a llegar pasándolo realmente mal. Eso ya estaba avanzado, pero sin dar todos los detalles. Durante los años de la vida de Pablo y de estos viajes, parecía que era una misión imposible y que todo eran obstáculos. El Señor le dijo: llegarás a Roma, pero desde que el Señor le dice eso, todos son problemas. En vez de ser todo facilidades: Señor, me has dicho que voy a ir a Roma. Señor, me has mostrado el camino que tengo que seguir. Señor, me has dicho que te obedezca. Y en vez de salir las cosas bien, salen todas al revés. Claro, nosotros vemos el final de la historia, eso nos ayuda. Pero Pablo no sabía cuál iba a ser ese final de la historia. Dios le iba confirmando a cada paso. Pero cuando comienza su camino, llega a Jerusalén y lo que tiene son controversias con la iglesia en Jerusalén. Conflicto con los judíos. Intentan lincharle. Se descubren complots para acabar su vida. Está delante de jueces, de gobernantes, que lo que están buscando es que le paguen. Le llaman para hablar, para ver si Pablo le soborna para ponerle en libertad. Todas esas cosas las hemos visto en estos meses anteriores. Cuando ya finalmente marcha para Roma, parece que todas las fuerzas naturales se ponen en contra de los planes de Dios, porque se levanta una tormenta. Dios no podía haber parado la tormenta, lo hizo el Señor, ¿no?, en el mar de Galilea. Y sin embargo, el Señor de la creación no intervino para parar la tormenta, permitió que la tormenta ocurriera, pero preservó la vida de Pablo para que cumpliera la misión que le había encomendado. Y cuando baja a tierra le muerde una serpiente que le puede matar. Vez tras vez, ¿no? Y cuando llega a Roma va a estar en la cárcel no se sabe cuánto tiempo. Luego Hechos nos dice que son 2 años, pero al principio no se sabía. Parecía que la misión era imposible, pero todo ayudaba a bien de los planes de Dios. ¿Y no sigue siendo eso verdad en nuestras vidas? ¿No sigue siendo cierto en la historia de la Iglesia? De cómo el Señor va obrando en medio de circunstancias a menudo indeseables, humanamente hablando. Y está construyendo nuestras vidas para honrarle, servirle y ser testigos de la realidad del Evangelio. Todo ayudaba a bien. Y finalmente, Pablo consigue llegar a Roma. Y allí comienza un testimonio que va a ser asombroso. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, se reunió con ellos. Me voy a saltar esta parte del texto, os recomiendo que lo leáis en casa. Ocurre lo que ocurrió en casi todos los encuentros con los judíos, una controversia con ellos. Algunos creen, pero otros lo rechazan. Cuando terminó de decir esto, versículo 29, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Parecía una misión imposible y sin embargo fue un tiempo bien aprovechado. Pablo estaba encarcelado, había pasado un naufragio, le habían mordido a la serpiente, le había pasado de todo. Podría haber llegado amargado, frustrado. Sí, he llegado a Roma, pero yo no quería llegar así, podría haber dicho.
Estos no eran mis planes. ¿Por qué permite el Señor esto? Y sin embargo, Pablo vio la mano de Dios en lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Y fue un tiempo magníficamente aprovechado. La casa en la que estuvo esos 2 años no era una prisión como tal, sino una casa alquilada, en la cual, aunque estaba vigilado permanentemente por una guardia renovada de soldados romanos, eso le permitió también dar testimonio en todo el pretorio, dice en cartas posteriores, y también poder haber convertidos en la propia casa de César. Es decir, esa presencia allí de Pablo fue fundamental para la extensión del Evangelio en Roma. Aprovechó el tiempo para predicar, para enseñar, pero también para escribir. Y escribir cartas que son parte del tesoro de la Iglesia en la actualidad. Dice Pablo a los filipenses, escribiendo desde este piso alquilado: hermanos, quiero que sepáis que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca los hermanos, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Fue una ocasión para oportunidades inesperadas y que probablemente no se habrían conseguido si Pablo hubiese llegado por su propio pie a la ciudad de Roma. En el próximo estudio vamos a ver una de estas consecuencias, porque Pablo escribió a una iglesia, la iglesia de Colosas, y le escribió una carta en la que, con toda su experiencia, les dice cómo una iglesia puede edificarse y arraigarse en Cristo. Y esa va a ser la carta a los colosenses que dedicaremos los meses de aquí a junio, si el Señor lo permite, a estudiar los domingos por la mañana, para poder ser una iglesia que se fortalezca y crezca en Cristo. Y Lucas termina su libro de una manera que puede parecer un tanto abrupta. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vale, y, la pregunta primera que nos sale es, vale, ¿y después qué pasó? Porque no sabemos qué pasa después con Pablo. Y ahí, no voy a entrar en los detalles, pero hay distintas maneras de intentar encajar la cronología de Pablo. Pero Lucas no nos da ningún detalle, lo deja ahí. ¿Qué pasa? ¿Se olvidó de hacer el final de Hechos? Pero en realidad, si os dais cuenta, lo que hace es un magistral cierre abierto del libro de Hechos. Hechos empieza con una promesa de parte del Señor: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí estaba Pablo. Y vemos a lo largo del libro de Hechos cómo Dios fue extendiendo la iglesia por iniciativa propia de personas, impulsados por la persecución, presos, pero el Señor fue extendiendo la obra de su iglesia. Lucas llega hasta este punto y deja sin escribir el capítulo siguiente. ¿Sabéis por qué? Porque el capítulo siguiente somos nosotros. Porque la historia de la iglesia no es una historia cerrada en el libro de los Hechos, sino que vemos aquí a Pablo predicando sin impedimento la palabra de Dios. Y creo que de esa manera el libro de Hechos termina con una invitación a que nosotros, en el lugar que estamos, seamos la iglesia que Dios quiere utilizar para transformar vidas, para transformar esta ciudad. La historia de los Hechos es la historia de cada uno de nosotros. La iglesia que transformó al mundo con el poder de Dios es la iglesia que continúa hasta hoy. Somos testigos en el lugar que estamos, reconociendo la providencia divina en la libertad o en la hostilidad. Y tenemos que ser capaces también de aprender a disfrutar el camino que Dios nos permite transitar, siempre con los ojos puestos en la meta y en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Gracias al Señor por este libro de Hechos y por permitirnos participar de ese reino que Él está instaurando en este mundo y que culminará en el venidero. Podemos dedicar un par de minutos, si queréis, a alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer. ¿Os ha gustado Hechos? ¿Lo habéis leído entero así seguido alguna vez?
Pues ahora que lo hemos repasado, si no lo habéis hecho antes, pues proponeros hacer una lectura de Hechos fijándose en ese tipo de cosas que hemos visto a lo largo de estos meses, porque eso también nos permitirá disfrutar todavía más lo que estudiaremos en las próximas semanas. Muy bien, pues llegamos al final de esta primera parte. Ya sabéis que ahora tenemos un tiempo para conversar, para tomar el café o el colacao o lo que queráis. Recordad también que no hace falta que nos quedemos todos ahí dentro de la cocina, podemos coger lo que queramos y salir aquí. Y después, a partir de las 12:10 más o menos, tendremos la segunda parte del culto, que es el tiempo de alabanza y de comunión. Nos despedimos con una oración. Señor, gracias por invitarnos a este viaje de tu Iglesia. Gracias porque sabemos que solo es posible por el poder del Espíritu y tu presencia y tu compañía cada día de nuestras vidas. Pero, Señor, somos herederos de esa obra que se empezó en el siglo I como Iglesia y que a lo largo de los tiempos, en distintas circunstancias, con cambios, con luchas, tú has seguido manteniendo ese testimonio de Jesús hasta nuestros días. Y hoy nosotros podemos celebrar que somos tu Iglesia aquí y ahora. Señor, ayúdanos a poner los ojos en ti, en la meta, pero también a saber cómo conducirnos en cada circunstancia del camino que nos permites vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.